Buenos días chicos, les habla el licenciado Armando Díaz. Vamos a continuar con el cronograma de actividades de la asignatura. Bueno, continuando con el eje temático número 1, que es el proceso enfermero en la salud preconcepcional y concepcional, pasamos a ver los siguientes temas: salud reproductiva, conceptos, generalidades, grupos de riesgo en la salud reproductiva, conceptos, generalidades, procreación responsable, conceptos, generalidades, aspectos éticos legales, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Bueno, como objetivo de la clase me planteé que al finalizarla ustedes logren diferenciar los diferentes conceptos relacionados a la salud sexual, reconocer los grupos de riesgo en relación a la salud reproductiva y conocer los métodos de planificación familiar y de anticoncepción. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la salud sexual y reproductiva. Dice que el concepto de salud sexual y reproductiva implica el derecho a tener relaciones sexuales gratificantes, sin coerción, es decir, sin que la persona se sienta obligada, sin temor a infecciones de transmisión sexual obviamente, o a embarazos no deseados. La posibilidad de poder regular la fecundidad, es decir, de planificar el embarazo, el derecho a un parto seguro y sin riesgos, el derecho a dar luz y el criar niños saludables. Estos derechos son considerados en la actualidad como fundamentales para mantener y mejorar la práctica, mejorar la salud, y practicar el autocuidado y el cuidado a la otra persona. Bueno, respecto a los antecedentes históricos, fíjense que habla de que para llegar a la historia actual hemos debido transitar en la Argentina en los últimos 70 años posturas particulares y atípicas si se los compara con el resto de los países latinoamericanos. En 1949, el doctor Ramón Carrillo, que era el ministro de Salud en esa época, creó un plan de protección a la madre y al niño, propulsó la denuncia obligatoria del embarazo y del aborto y prohibió las propagandas anticoncepcionales, es decir, que negaba a las familias a utilizar otros medios que no sean los naturales para la planificación familiar, ¿sí? En 1974, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, prohibió las prácticas anticoncepcionales médicas, se cerraron los centros de planificación familiar, se restringió el expendio de anticonceptivos y en 1977 el gobierno militar ratifica mediante decreto lo promulgado por López Rega. En 1986 el gobierno democrático de Alfonsín deroga las restricciones anteriores. Se realizan tareas de difusión y asesoramiento necesarios para el derecho y a decidir acerca de la reproducción y que pueda ser ejercido por la población con libertad y responsabilidad, ¿sí? Actualmente se encuentra vigente la ley 25.673/02 de salud sexual y procreación responsable. Bajo este marco legal surge la inquietud de la consulta preconcepcional, donde las parejas tienen una activa participación en el cuidado de salud y la de sus hijos por venir. Por decisión del Gobierno Nacional, mediante la resolución número 310/04, el Ministro de Salud de la Nación se debe brindar cobertura del 100% en anticonceptivos a los beneficiarios de obras sociales y medicinas prepagas. Esto respecto a los que cuentan con obra social o pagan o abonan una obra social. Para aquellos que carezcan de la cobertura, es decir, que no tengan obra social, el gobierno debe garantizar anticoncepción gratuita en los centros de planificación familiar, en los centros de atención primaria de la salud. ¿Qué van a incluir los derechos sexuales y reproductivos? Van a incluir el derecho a la educación y a la información,
Es decir, que todas las personas deben recibir información sobre métodos anticonceptivos, sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? O infecciones de transmisión sexual. Eh, También el derecho a la libertad y a la seguridad. Cuando hablamos de libertad, justamente hablamos de esto de la no coerción, es decir, que pueda elegir con quién mantener una relación sexual. Y seguridad también habla de la información que pueda recibir esa persona sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Y la planificación familiar incluye acá porque es donde una persona va a decidir si quiere o no quedar embarazada. Derecho a decidir si tener hijos o no y cuándo tenerlos. Derecho a la atención y la protección de la salud. ¿Sí? No se debe discriminar a ninguna persona. Derecho a la privacidad y a la confidencialidad, es decir, a que no se divulguen eh, todo aquello que el paciente nos confía. Bueno, las prácticas relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva se desarrollan desde el modelo tradicional y suelen implicar el uso de estrategias de control vinculadas con la atención o con el acceso a recursos. Una concepción de normalidad y anormalidad, suponiendo en general que la normalidad es una categoría de lo natural y asociado generalmente a la heterosexualidad. La noción de sexualidad inseparable del significado de reproducción, es decir, como sinónimo de aparato reproductor femenino y su funcionamiento. La atención de la salud sexual y la salud reproductiva incluye al problema, al contexto y al propio sujeto. Es decir, no podemos hablar de una atención en la salud sexual y reproductiva si no tenemos en cuenta estos tres factores, ¿sí? El problema, el contexto y la persona. Esto es muy importante que a ustedes les quede claro. Como enfermeros como profesionales de la salud, debemos atender a las personas desde una perspectiva de derechos y con un enfoque de género, teniendo en cuenta sus expectativas. Esto obliga a repensar estructuralmente la atención para incluir la subjetividad y el contexto social, como les decía hoy. Siempre que atendemos a una persona, debemos incluir lo que es su contexto, ¿no? No es un ser aislado. Abordando a cada persona desde su singularidad, es decir, cada persona si una persona viene con un problema de salud, no podemos generalizar, es decir, no podemos asentarlo como precedente porque cada persona es diferente. Es decir, puede venir al otro día otra persona con el mismo problema, pero el contexto social no es el mismo, entonces no nos serviría como precedente eh, el caso anterior. Se deben poner en la agenda del sistema de salud temáticas como violencia, patologías crónicas, discapacidad, tercera y cuarta edad, entre otras, que inciden y deben ser tenidas en cuenta en la atención de la salud sexual y la salud reproductiva. El Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable incorporó dos desafíos fundamentales en torno a la accesibilidad, es decir, al acceso de la población a la información y a la salud. Uno sería la reducción de brechas en el acceso para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad social, es decir, que estos grupos sean los que tengan más acceso, disminuir por ejemplo, la distancia entre el centro de salud y el domicilio tiene mucho que ver. Entonces buscan soluciones para disminuir ese obstáculo, digamos. Otorgamiento de respuestas similares en calidad y oportunidad, tanto para quienes cuentan con cobertura de los seguros sociales y privados como para quienes acceden a los servicios y prestaciones del subsistema de salud pública. Es decir, que tengan
mayor cobertura y a la vez que también sea de calidad. ¿Sí? Y todas las personas tengan la oportunidad de acceder a la información y a los beneficios que tiene el sistema de salud respecto a lo que es la salud sexual y la protección responsable. Adicionalmente, pretende fortalecer la perspectiva de derechos y de equidad de género, orientando la estrategia del programa a los siguientes objetivos específicos: garantizar el acceso universal a servicios de salud y reproductiva de calidad, disminuir la morbimortalidad materna por aborto y promover la salud sexual y la salud reproductiva de la población objetivo del programa. Respecto al concepto de lo que es procreación responsable, dice que es la conveniencia que la pareja tenga el número de hijos que responsablemente y por decisión propia pueda alimentar, pueda educar y pueda ofrecer cariño o amor. Respecto a los aspectos legales de los cuidados maternos y perinatales, algunos autores señalan que en el campo perinatal y de maternidad plantea un alto riesgo de demandas por incompetencia profesional por diversos motivos. Algunos hospitales afrontan exigencias financieras que dan como resultado la puesta en marcha de patrones inadecuados de personal, lo cual resulta peligroso tanto para los pacientes como para los enfermeros. Tal vez lo más importante es que en caso de daños a la madre o al niño pueden establecerse dos tipos de demanda y esto duplica el riesgo de los enfermeros y otros profesionales de la salud. Las consideraciones éticas y legales antes de la concepción. En la última década la ingeniería médica ha intentado resolver el ciclo de sexo sin reproducción al ofrecer métodos de reproducción sin sexo, como inseminación artificial, con semen del marido, con semen de donadores, fertilización in vitro y transferencia de embriones. Como ocurre con los métodos anticonceptivos, quienes defienden la reproducción artificial la proponen como un método en pro de la vida y quienes la critican atacan como algo no natural. Es decir, son los dos puntos que generan el dilema. Si es correcto o no la reproducción artificial. Surgen autores que sostienen que existe un comercio en torno al uso de esta tecnología. Bueno, respecto a la inseminación artificial, esta puede realizarse a través de dos métodos. Uno es con la inseminación artificial por donación del marido, es decir, que la mujer es inseminada a través de su aparato reproductivo con semen del marido. Este es tal vez el menos controversial porque es evidente quiénes son los padres. Algunas religiones plantean objeciones a la masturbación como método para recolectar semen, aunque en general no hay problemas más graves desde el punto de vista ético o legal respecto a este tema, a esta forma de reproducción artificial. El otro método es la inseminación artificial con semen de un donador. Resulta más problemático, la mujer es inseminada con el semen de un donador que es anónimo. Este método, por supuesto, impide que el padre sociológico tome parte en la concepción de su descendencia. Este método se emplea cuando el marido sufre algún defecto genético o está sensibilizado al RH. Al donador no se lo considera padre legal del niño, así el marido reemplaza al padre genético como padre legal del mismo. Este modelo incluye un contrato entre las diversas partes sin tener en cuenta las consideraciones genéticas o de descendencia. Las obligaciones legales se cumplen cuando todas las personas que participan dan su consentimiento informado por escrito. Estas son la esposa, el marido y el donador. ¿Sí? Los tres deben dar su consentimiento por escrito para que no tenga ninguna repercusión en lo legal. Respecto a la fecundación in vitro y la transferencia de embriones, que es otra técnica de reproducción artificial, existen diversos problemas éticos y legales en torno a la fertilización in vitro y transferencia del embrión que aumentan con el paso de los años. El primer nacimiento vivo que se produjo con fertilización in vitro tuvo lugar en 1978
Y para enero de 1984, más de 200 niños en Estados Unidos y el extranjero fueron concebidos gracias a esta técnica. En este procedimiento, lo que se hace es retirar uno o varios óvulos del ovario de la mujer, se fertilizan con semen en un recipiente de laboratorio, se cultivan y después se transfieren al útero a la espera de que se implanten. Respecto a las preocupaciones ético-legales, en primer lugar tenemos la preocupación por el estado moral del feto. Es decir, el embrión humano tiene el derecho de ser respetado en forma amplia, aunque este respeto no abarca necesariamente todo el conjunto de derechos legales y morales que se le atribuyen a una persona. Los teólogos conservadores piensan que cualquier interferencia con el proceso de procreación es antinatural y no debe intentarse. En consecuencia, el uso de embriones humanos en investigaciones sigue siendo un problema controversial. Seguridad y eficacia. Al recolectar los datos con el transcurso de los años se tienen buenas indicaciones de que no existen patrones de anormalidad o riesgo a corto plazo en las investigaciones de laboratorio con animales o en experiencias clínicas con seres humanos. Otra de las preocupaciones ético-legales es la pendiente resbalosa, que esta preocupación se relaciona con el temor de que los procedimientos de investigación que se llevan a cabo en mamíferos no humanos pueden efectuarse en embriones humanos y los resultados den lugar a complicaciones clínicas no deseables. Y por último, los fondos y costos, que en general se reconoce que el procedimiento es altamente costoso. Otra técnica es la maternidad subrogada. Esta consiste en alquilar el vientre de una mujer por medio de un contrato para que tenga el hijo de otra pareja. Puede usarse el semen del padre para impregnar a la subrogada o la transferencia del embrión a la madre subrogada, mediante la cual ésta recibe el implante del embrión de los padres genéticos. Esto puede realizarse cuando, por ejemplo, una mujer tiene ligadas o cauterizadas las trompas, por ende el óvulo no puede viajar hasta el útero, entonces se puede realizar este tipo de técnica. Cuando el feto nace, la madre subrogada cede a la pareja los derechos sobre el niño, de acuerdo con el contrato que se elaboró con anterioridad. Algunos lo consideran como un caso de reproducción colaborativa y que no difieren desde el punto de vista ético y legal de la adopción, que separa la concepción y la gestación de la crianza del niño. Persisten problemas éticos y legales. Primero, se requiere alquilar a la madre subrogada, que generalmente recibe una suma de dinero por llevar al niño. Algunos sostienen que este hecho es repugnante y ofensivo desde el punto de vista moral, y los niños se reducen a mercancías que se compran y venden. Eso es la otra mirada, digamos. Consideraciones éticas y legales del aborto. Las consideraciones éticas en torno al aborto se refieren a la terminación de la vida de un feto al retirarlo del útero, es decir, del sistema de apoyo vital. Los seres humanos no tienen derecho de infligir al feto las consecuencias trágicas de enfermedades detectables. Al abortar a un feto con defectos, los padres quedan sin nada, en vez del dolor de vivir con una persona con malformaciones, y el feto dañado puede ser reemplazado por otro sin alteraciones en un embarazo posterior. Bueno, con respecto a la planificación familiar, podemos decir que es una propuesta que debe influir no solo en mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas, sino también en la educación, en aliviar la pobreza, en mejorar el ambiente, el medio ambiente y en el desarrollo económico de las naciones. ¿Con esto qué queremos decir? Que este concepto debe ser tomado en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestros gobiernos y que son además quienes tienen que ver a la planificación familiar desde la perspectiva de considerarla como una herramienta básica para lograr el desarrollo de las naciones de una manera sostenible. Es decir, que esto de la procreación desmedida no repercuta sobre lo que es la economía del país. Los datos y cifras a nivel mundial nos arrojan los siguientes datos.
Se calcula que en el 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años en el mundo, de las cuales 1.112 millones precisan planificación familiar. De ellas, 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones tienen necesidades desatendidas en materia de anticoncepción. El porcentaje de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos era del 75,7% a nivel mundial en el 2019. Pero en África Central y Occidental esta cifra no llegaba siquiera al 50%. Los preservativos son el único método anticonceptivo que puede evitar tanto el embarazo como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, valga la redundancia, incluida la causada por el VIH. Fíjense lo importante que es, además de la anticoncepción oral, también la utilización del preservativo como barrera para evitar la transmisión de infecciones de tipo sexual. El uso de anticonceptivos fomenta el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener y el intervalo entre los embarazos. Bueno, como reseña, garantizar que todas las personas tengan acceso a sus métodos anticonceptivos preferidos refuerza varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la libertad de opinión y de expresión, el derecho al trabajo, a la educación, además de reportar importantes beneficios de la salud y de otros tipos. El uso de anticonceptivos previene en las mujeres los riesgos para la salud relacionados con el embarazo, sobre todo en las adolescentes. Además, cuando el intervalo entre nacimientos es inferior a 2 años, la tasa de mortalidad infantil es de un 45% mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años. Es decir, que cuando el tiempo entre cada gestación, cuanto mayor sea el tiempo entre cada gestación, menos riesgo va a correr el niño. Y un 60% mayor que si es de 4 años o más. También brinda una serie de beneficios potenciales no relacionados con la salud, que incluyen mayores oportunidades de educación y más autonomía para las mujeres, así como crecimiento demográfico y desarrollo económico sostenible para los países. Bueno, entre los años 2000 y 2019 la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en mujeres en edad reproductiva casadas aumentó a nivel mundial 2,1 puntos porcentuales. Del 55% fue al 57,1% la cantidad de mujeres que utilizan en edad reproductiva, mujeres casadas que utilizan en edad reproductiva anticonceptivos. Entre los motivos de este lento aumento figuran la escala de ofertas de métodos, el acceso limitado a los servicios de planificación familiar, sobre todo por parte de las personas jóvenes, con menos recursos y solteras, el miedo a las reacciones adversas que a veces han sufrido con anterioridad, la oposición por razones culturales o religiosas, la mala calidad de los servicios disponibles, los prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos, y los obstáculos por razón de género para acceder a los servicios, es decir, la discriminación que muchas veces sufre el género femenino. No en la actualidad está como un poco más mermado esa situación, pero siguen habiendo de todas maneras lugares donde las mujeres son discriminadas, ¿sí? Bueno, para hablar de anticonceptivos, podemos decir que los principales métodos anticonceptivos son las píldoras anticonceptivas orales, los implantes inyectables, los parches, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos, preservativos, esterilización masculina y femenina, es decir, vasectomía o ligadura de trompas, ligadura y cauterización de trompas, métodos de la amenorrea de la lactancia que son menos efectivos, el coito interrumpido, es decir, el método en el cual el hombre eyacula fuera, y métodos basados en el conocimiento de la fertilidad.
Estos métodos tienen diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora de evitar los embarazos no deseados. Muchas veces, muchas personas en realidad utilizan el método conociendo sus días fértiles, ¿sí? De acuerdo a su fecha de última menstruación, calculan cuáles son los días más fértiles. Esos métodos son todo menos efectivos, ¿sí? Los más efectivos son las píldoras, los implantes, los inyectables, los parches, ¿sí? Y ni hablar de la vasectomía y la ligadura de trompas. Y hay algo que hay que resaltar, que es que el preservativo, además de utilizarse como método anticonceptivo, previene, como dijimos hoy, las enfermedades de transmisión sexual. Una persona que aún utilizando anticonceptivo debe utilizar preservativos, ¿sí? Para evitar justamente estas enfermedades de transmisión sexual, más si su pareja no es estable, ¿sí? Bueno chicos, esta es una imagen que dice que los métodos anticonceptivos son opciones para evitar el embarazo, permitiendo decidir sobre la vida reproductiva y la planificación familiar. Estos pueden ser hormonales y no hormonales de acuerdo a cómo estén compuestos. Y que es importante usar siempre preservativo o campo de látex, ya que es lo único que evita las infecciones de transmisión sexual, como le decía anteriormente. Bueno chicos, ¿cuál es la responsabilidad del enfermero? Esto les habla ya de una mujer gestante, es decir, embarazada. El enfermero tiene determinadas obligaciones hacia la madre. Es preciso que conozca y emplee el equipo necesario para el cuidado de la madre y en particular los monitores fetales. Debe ser capaz de leer el monitor con precisión, efectuar las anotaciones adecuadas y reportar al médico las complicaciones de inmediato. Observar al recién nacido y reportar cualquier signo de alarma o complicación que se pueda presentar. Bueno chicos, eso es todo, todo lo que correspondía dar en esta clase. Debajo de este enlace van a encontrar un apartado que se denomina bibliografía ampliatoria, donde pueden buscar todo el material que utilicé para la realización de la clase y que les va a servir un montón para entender un poco más. Muchas gracias.